Muchachos, para mí esto no tiene mucho misterio. Ecuador hoy se clasificó a cuartos de final de la Copa pura y exclusivamente gracias a la jerarquía y la gallardía de algunos de sus jugadores. Y digo algunos porque tampoco fueron todos. Fueron un grupo selecto, un grupo muy marcado que ya estoy a punto de mencionar. Fue gracias a ellos que supieron interpretar el contexto, que supieron entender la importancia de este encuentro futbolístico y que supieron estar a la altura de un partido jodido. Sabiendo y entendiendo que Ecuador desde lo colectivo no estaba mostrando un gran funcionamiento. Pero desde lo individual con estos jugadores, la cosa por lo menos funcionó un poco y el resultado se sacó al final del día. Y el objetivo se terminó consiguiendo. Fue por ellos, pero nuevamente no encontramos ninguna virtud clara o explícita en el diseño de la estrategia de juego de Félix Sánchez Vaz. Ecuador hoy se mete en cuartos por sus jugadores, no por su director técnico. Porque si vamos a ser honestos, hablando del partido en términos generales, Ecuador terminó sacando el partido adelante con lo justo, con lo mínimo, sin que le sobrara nada en exceso, mostrando incluso poca ambición ofensiva y sufriendo especialmente en los últimos 45 minutos de partido. Sigue siendo la sensación la misma, y es que a largo plazo o a mediano plazo, Ecuador de la mano de Félix Sánchez no va para ningún lado positivo. Esperemos que los directivos de la TRI sepan interpretar esto y corregir el camino de cara a las eliminatorias y al próximo Mundial del 2026. ¿Cuáles fueron los jugadores que hoy, desde mi perspectiva, sacaron su jerarquía? Moisés Caicedo, número 1. Moy se convirtió en el abanderado, en el líder de esta selección ecuatoriana. Jugó bien ante Venezuela, jugó bien ante Jamaica y hoy ante México no fue la excepción. Plantado allí como mediocentro por izquierda, formando la pareja en el doble 5 con Alan Franco, Moy cumplió con una gran presentación y ganó todo tipo de emparejamientos, que para mí la principal cualidad de Moisés pasa por ese lado, por imponerse siempre en los duelos. Cuando le tocó presionar se adelantó y en el 1 contra 1 ganó. Cuando le tocó retroceder y ser la cabeza de la salida de juego ecuatoriana, también se acabó imponiendo, porque siempre mandaba pases progresivos de manera precisa. E incluso cuando tuvo que mostrar su capacidad de despliegue para agarrar la pelota y conducir y progresar en alguna especie de transición ofensiva, también tuvo la personalidad suficiente para hacerlo y hacerlo de buena manera. Gran parte de la razón para explicar por qué Ecuador resistió en este partido pasa por Moisés Caicedo. Te tiro un segundo nombre, Ángelo Preciado, otro jugador que de verdad tuvo un partidazo. Y miren que no le tocó fácil, porque Ángelo hoy tuvo que ir mano a mano contra Julián Quiñones, el jugador colombiano nacionalizado mexicano, que es un jugador que tiene una tendencia peligrosa, porque siempre recibe la pelota por el carril externo de la izquierda, muy pegado a la raya, pero normalmente lo que él hace es siempre buscar irse para adentro, buscar interiorizar, enganchar para que la pelota le quede con su pierna más hábil, que es la derecha. Y ahí tiene todo el camino propicio para buscar un remate de media distancia o para mandar algún centro. Así que marcarlo a Quiñones no es sencillo. Ángelo lo hizo, encaró ese 1 contra 1 con gran personalidad y yo considero que la mayoría de veces logró neutralizarlo
muy bien a Julián Quiñones. Gran partido de Ángelo Preciado. Voy a mencionarte dos nombres más que los voy a mencionar al mismo tiempo, porque para mí estos dos jugadores hoy actuaron como un complemento en la selección ecuatoriana. Félix Torres y William Pacho, los dos centrales de este equipo de Félix Sánchez Vaz, que hoy también tuvieron una presentación más que correcta en el partido. Les tocó estar muy atentos de Santi Jiménez, del 9 mexicano. Y ustedes saben que la estrategia, el ataque de México, pasa precisamente por buscarlo constantemente a Santi para que sea él quien finalice. Le mandan 500 centros por partido los mexicanos a Santiago Jiménez. Entonces a Torres y a Pacho les tocó estar muy activos, muy pendientes, muy concentrados para todo el tiempo relevarse de tal manera que le generaran una superioridad numérica 2 contra 1 y lo pudieran neutralizar. Y yo creo que cumplieron con esa labor a cabalidad. De hecho, recuerdo un par de jugadas en donde le mandaban pelotas a Santi Jiménez y Santi lograba recepcionarlas. Y Santi es un buen delantero, entonces podía por lo menos sacarse de encima a uno de los dos centrales ecuatorianos. Pero una vez se sacaba al primer central de encima, siempre llegaba el segundo para relevar y ahí ya Jiménez no podía. Podía con uno, pero no podía con dos. Y eso fue mérito de la buena organización, del buen complemento en los relevos de Torres y Pacho. Y en el segundo tiempo, cuando Jimmy Lozano decide mandarlo a la cancha al Memote Martínez y arma una especie de doble 9 entre Santiago Jiménez y Guillermo Martínez, ya ahí a Torres y a Pacho no les correspondía hacer superioridad numérica 2 contra 1. Ya ahí les correspondía organizarse para que Torres tomara a uno de los dos delanteros y que Pacho tomara el restante. Ya había una paridad numérica, 2 contra 2. Si se quiere, la tarea se volvía un poco más compleja. Pero aún así no desentonaron. Aún así siguieron marcando de buena forma y brindando seguridad en el bloque bajo, en el área del equipo ecuatoriano. Es más, esa última jugada polémica en la cual el árbitro inicialmente sancionó penal de manera errónea, pero gracias a Dios el VAR le corrigió y el árbitro retrotrajo, esa jugada fue la prueba perfecta de lo que hizo Félix Torres en este partido. ¿No les pareció un gran quite? En el último minuto, en una de las últimas jugadas, en área propia, con las pulsaciones a 1000 por hora. Y Torres tuvo la sapiencia y la claridad para aguantarlo a Martínez y puntear la pelota en el momento exacto, de tal forma que Martínez no pudiera definir ante Dida Domínguez. Se la sacó con un simple toque y sin cometerle falta. Fue una jugada muy pulcra de Félix Torres que, repito, para mí es el resumen perfecto, la síntesis perfecta del partido de Torres, pero también de Pacho durante los 90 minutos. Excelente. Si querés de pronto, te puedo sumar en este listado a Dida Domínguez, que no cumplió con una mala presentación, y a Piero Hincapié. En estos jugadores que menciono se condensó la jerarquía de Ecuador para resistir y para aguantar, más allá de que colectivamente la idea de juego de su técnico deja mucho que desear. Esa es la realidad. Hubo otros jugadores que capaz que no estuvieron tanto a la altura, y tengo que reconocerlo. El partido de Ender para mí no fue el más ideal. De hecho, en esa transición del segundo tiempo donde estaba todo propicio para que Ecuador marcara un gol y que todos dejáramos de sufrir, ahí Ender pecó de individualista. Fue muy egoísta. La jugada pedía un pase por derecha para buscar amplitud y él decidió rematar de media distancia y fue un remate que se fue por un lado. El partido de Larrola Rodríguez muy flojo en ataque. El partido de Kendry, que ustedes saben que a mí me parece un crack, es una de mis debilidades futbolísticamente hablando, pero el partido de Kendry hoy tampoco estuvo a la altura. El partido de Jeremy, más allá de que Jeremy había sido uno de los más destacados de Ecuador ante Jamaica y ante Venezuela, hoy Jeremy pasó sin pena ni gloria.
Entonces por eso les digo, en aquellos que mencioné, se explica que Ecuador en este momento esté en cuartos de final de la Copa. Gracias pura y exclusivamente a esos jugadores. No mucho más. No mucho más. Es la realidad de lo que ocurrió en este partido. Vamos a hablar de un aspecto más y ya paso al análisis cronológico para entrar en la fase final del video. Otro aspecto que no puedo dejar de lado, porque tengo que mencionarlo porque para mí tuvo influencia e incidencia en este encuentro futbolístico, es lo repetitivo que se torna el ataque mexicano. Quieras o no, más allá de la jerarquía individual de ciertos jugadores de Ecuador, este fue un factor que hizo que México no pudiera abrir nunca el marcador. Y es que si ustedes se fijaban, México tuvo la pelota la mayoría del tiempo. Es algo indudable. Pero sus ataques finalizaban todos de la misma manera, buscando amplitud por bandas y finalizando con centros al área. Rara vez México propuso algo diferente en este partido. Rara vez. Rara vez hubo jugadores que buscaran remates de media distancia, como para por lo menos generar un poco de sorpresa. Solamente recuerdo esta jugada en el segundo tiempo en donde Quiñones engancha hacia adentro y saca un remate que ataja a Dida Domínguez y después Santi Jiménez vuelve a rematar y la pelota pega en la parte exterior del palo y se va afuera. Ese fue el único remate de media distancia importante de México en 90 minutos. Por ahí hubo un par de intentos de remates de Romo, que también entendió la importancia de apelar a la media distancia para romper la cadencia, pero no mucho más que eso. Si México trató de patear 3 o 4 veces al arco de Domínguez desde afuera del área, créanme que fue mucho. Porque de resto siempre finalizaba con centros. Era lo único que ofrecía el equipo de Jimmy Lozano. Nunca vi la intención de filtrar algún pase progresivo para tomar mal parada la primera línea de 4 de Ecuador y generar un mano a mano contra Dida Domínguez. Eso directamente no pasó, ni una sola vez en el partido. Entonces, por eso les digo, el ataque de México, al finalizar siempre con centros, carecía de profundidad, número 1, y número 2, se volvía predecible, repetitivo y monotemático. Ya Ecuador sabía lo que iba a pasar. Cada vez que México merodeaba el área ecuatoriana, Ecuador sufría, claro, es algo natural, pero la Tri sabía que siempre la cosa iba a ir por el mismo lado. Siempre íbamos a terminar con un centro lloviendo al área ecuatoriana y mientras Ecuador lograra estar sólido para despejar esos centros, para rechazarlos, probablemente el gol nunca iba a caer. Y efectivamente nunca terminó cayendo. Entonces tengo que también poner ese aspecto, ese error mexicano, como otro factor clave en este encuentro futbolístico. Ahora sí, hablemos un poco del partido cronológicamente. En el primer tiempo sale Ecuador con un 4-4-2 como sistema táctico fundamental. Reconozco por lo menos que trató la Tri en esos primeros 45 minutos de mantener un posicionamiento del bloque medio. Es decir, no se hundió tanto, no se replegó en exceso, que era el miedo que teníamos de cara a este partido. Pensábamos que de pronto Félix Sánchez Vaz desde el minuto 1 de partido, del primer tiempo, iba a posicionar su bloque bajo e iba a competir de esa manera, e iba a encarar este encuentro futbolístico de esa forma. Pero bueno, hay que reconocer que no sucedió. Con ese 4-4-2 Ecuador plantó las 3 líneas en zona 2 y compitió de esa manera al inicio del partido. Tuvo por ahí incluso durante un lapso de 10 o 15 minutos la buena intención de tratar de tomar la pelota e hilvanar cierto ataque posicional, pasando de ese 4-4-2 a un 3-2-5, porque en el fondo vi que Franco descendía, se metía entre los dos centrales, entre Torres y Pacho, y esos 3 jugadores formaban un 3 atrás. En la mitad, por dentro, quedaban 2 jugadores, que eran Moisés y Kendry, armando juego, y arriba 5. Piero abierto por izquierda, Ángelo abierto por derecha, Jeremy, Enner y La Roda Rodríguez. Eso en ataque posicional
en esos 10 o 15 minutos que Ecuador decidió tomar la pelota e ir al frente tratando de crear algún tipo de chance de gol contra el arco de Julio González. Quizás la única relevante realmente fue la pelota quieta en ese primer tiempo que ejecutó Kendry Páez, donde cobró de zurda el primer palo y el arquero mexicano atajó de buena manera. Pero más allá de eso, de lo que le estoy reconociendo a Ecuador de entrada, la mayoría del primer tiempo, la Tri se dio la pelota y trató de hacer presión intermedia y fue una idea de juego un poco más reactiva. Al no retroceder tanto, al no hundirse tanto, México tenía la pelota, pero tampoco creaba muchas oportunidades contra el arco de Alexander Domínguez, también hay que reconocerlo. Sin embargo, bueno, la pelota era del Tri, del equipo mexicano, y de esa manera más o menos se llevó a cabo la primera mitad de este partido. De hecho, Ecuador cerró con 2 disparos al arco mexicano en el entretiempo y México con 0 disparos al arco de Alexander Domínguez en el entretiempo. Eso nos dejaba ver un poco que si bien México tuvo la pelota, como Ecuador no replegó tanto, pues el equipo mexicano no pudo generar aproximaciones de gol, mientras que Ecuador, con el tiro libre de Kendry y con algún disparo por ahí, creo que fue de la Roda Rodríguez, por lo menos sí llevó algo de peligro al arco mexicano. En el segundo tiempo, de cualquier manera, el panorama sí cambia y empieza a pasar lo que no queríamos que sucediera. Y fue que Ecuador sí entró a replegarse, México trató de irse encima con todo lo que tenía y a medida que avanzaban los minutos, en ese segundo tiempo Ecuador cada vez estaba más atrás. Era un panorama poco conveniente para el equipo de Sánchez Vaz. Y claro, fueron 20 o 25 minutos donde México encimó a Ecuador, le mandó 800 centros al área. Ahí se dio esa acción de Quiñones que comenté ahora, que atajó Dida Domínguez, que después pateó de nuevo Santi Jiménez. Hubo por ahí un disparo de Romo. Hubo por ahí un córner de Chávez que peinó Huerta y que Santi llegó de frente para cabecear y lo mandó por arriba. Hubo por ahí también un centro de Quiñones que cabeceó Santi Jiménez. Bueno, México acumuló 4 o 5 chances de gol fácilmente en el inicio del segundo tiempo. Ese es mi punto. Como Ecuador salió tan hundido, cosa que en el primer tiempo no hizo, México aprovechó para irse encima, encajonar a Ecuador y molestar mucho más al arco de Alexander Domínguez. Al 68 se presenta esa transición de Enner Valencia, donde Enner recupera una pelota en zona 2 y tiene una oportunidad propicia para hilvanar un contraataque que le diera el gol y el descanso a Ecuador. Pero como fue egoísta, mandó la pelota por un lado y no acabó pasando nada más. Hubo otro remate por ahí de Enner también, que ahí me parece que sí solucionó de buena manera, donde le mandaron una pelota larga y él sacó un fierrazo y atajó al arquero mexicano. Y me parece que Sánchez Vaz una vez más estaba demorando con los cambios. Solamente había metido a Minda por Kendry Páez al 67 y nada más que eso. Pero no había realmente hecho lo que tanto le reclamamos, que es ver que cuando Ecuador sufre, él debería meter varias modificaciones para de pronto cambiar la actitud del equipo. Sánchez Vaz no es un técnico que arriesgue mucho en ese sentido. Normalmente se queda corto en ese aspecto. Hasta que al minuto 76, de tanto ver que ya México iba y de sufrir tanto, por fin decide despertarse, despabilarse el técnico español y manda a la cancha a Mena y a Grueso. Y arma un 4-5-1. Esos sí fueron cambios que de verdad alteraron la estructura táctica y el funcionamiento de Ecuador. Porque claro, ya de ahí en adelante la Tri queda con la misma línea de 4 en el fondo, pero te armaba un 5 en el medio. Poblaba todos los carriles del campo, con Mena por derecha, con Moisés, Franco y Grueso en el medio y Minda por izquierda. Y arriba, Enner, 4-5-1 muy marcado. Y me parece que a partir de que Ecuador arma ese 4-5-1, deja de sufrir en exceso. El inicio del segundo tiempo para México fue bueno, pero de ese minuto 76 en adelante con el 4-5-1 Ecuador se logra proteger un poco más y México, más allá de algún centro o de esa jugada en la cual sancionaron penal pero después el árbitro retrotrajo, pues tampoco generó mucho más peligro que digamos, ¿no? Ahí sí Ecuador como que me parece que el 4-5-1 le dio un poco de tranquilidad y eso fue bueno para la Tri. ¿Se puede interpretar como un mérito de Sánchez Vaz? Quizás sí,
pero también se demoró mucho para hacerlo. Dejó que su equipo sufriera 20 minutos, 25 minutos, en donde estuvieron a punto de hacerle un gol sin mover las fichas. Las movió y le funcionó, pero las movió tarde. Algo muy tradicional, repito, de este técnico español. Y el partido, bueno, se acabó de esa manera. Y Ecuador por lo menos pues cumple el objetivo del día, que era meterse en cuartos de final de esta Copa América 2024. Gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. Las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar $1 para este canal. Y es algo que pues ya mucha gente hace y lo agradecemos de todo corazón. Si lo quieren hacer, hay 2 vías para poder cumplir con esta donación. La primera es por Patreon, que yo siempre les dejo acá en la sección de comentarios el link de esa plataforma para que vayan, hagan clic y cumplan con la donación. Y la segunda es por YouTube directamente. Acá abajo en la aplicación de YouTube, donde hay un icono pequeño, una pestaña pequeña con el signo monetario, con el signo de dinero, hacen clic allí y es incluso más rápido que por Patreon. Se demoran 10 o 15 segundos. Pero de cualquier forma, gracias por esa ayuda. Y por último, síganme en TikTok, que aparezco como juancamilocastillo.tv. Felicitaciones a mis hermanos ecuatorianos por la clasificación. Está claro que hay mucho por mejorar. El partido contra Argentina va a ser una cosa tremenda. Pero bueno, siempre es mejor corregir ganando que perder y quedar eliminado. Hasta pronto.